Hola a todos, en breve ya nos conectamos. Hola, ¿me Buenas, escuchás? sí, ¿qué tal, ¿Todo Coco? bien? Todo Muy bien, bien, acá acá, andamos. llegando. Bueno, ¿Cómo eh, estás? llegando y preparándote para dar clases, También, sí, dentro de una ya horita. en breve. Es Ya es la cerrando, en vida verdad, cerrando el cuatrimestre. bueno, es la vida del docente. Así Eh, es. bueno, ¿Vos también? primero, sí, sí. Primero un gusto, gracias por engancharte un poco con esta idea de charlas que estamos haciendo para conocer a profesionales como vos del diseño. Tal vez esta es una charla distinta a la que por ahí estás acostumbrados, en donde me imagino que son tus charlas están muy acompañadas de un pizarrón, de un proyector, de situaciones Algo más, así, más visuales. algo así. En este caso, un Pero, poco, la idea viene por otro lado. La idea es poder conocer un poco quién es Coco, ese personaje que estamos escuchando en un montón de lugares, redes, espacios de difusión del diseño, me refiero al buen diseño. Y está buenísimo, qué sé yo, que nos puedas contar un poquito tu historia, cómo comenzaste como diseñador. Venimos del mismo lugar, venimos de la cuna, de una de las cunas del diseño, como la UBA. Así sí. que, pero nada, tenés una historia que me resulta muy interesante, como para poder contárselas. En principio, a mí me encanta que todos los alumnos de mi carrera en KS puedan escuchar tu historia y lo lindo que tiene esto de las redes es que esto se atomiza y lo puede escuchar todo el mundo, ¿no? Pero bueno, contanos un poco cómo comenzó toda esta locura del diseño. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a los que se están conectando ahora, a los que lo van a ver después en diferido. La verdad que, bueno, siempre que me invitan es una oportunidad para mí, así que gracias. ¿Sí? Eh, ¿Cómo arranqué con esta locura del diseño? Medio, no de casualidad, si me remonto hacía muy chiquito, yo era el que dibujaba en clase, viste que siempre en las clases hay como el que dibuja, puede ser más de uno, pero bueno, eh, hay compañeros míos de primario que siguen usando las firmas que yo les diseñaba. Ah, mira. O sea que yo sin saber que eso era, o sea, yo no sabía en esa época que existía el diseño gráfico, pero ya me fascinaba el tema de los logotipos, por ejemplo, en mi ventana, en lugar de tener stickers de superhéroes, tenía logotipos pegados y los dibujaba. No tenía ni idea yo que eso era diseño gráfico, pero por algún motivo me fascinaban. Te acordarás, calculo que somos de la misma generación que había como unos stickers que parodiaban a las marcas. Entonces era el mismo logo, por él el de Coca-Cola, pero decía Coma Caca. Y esas cosas a mí me causaban mucha gracia de chiquito y trataba de como encontrarle el chiste a las cosas gráficas. Mira, Eh, de lo que decís me haces acordar a Ricardo Rousselot,
que Rick, una de las cosas que me contaba en las charlas que hemos tenido, fue que él cuando era chico, él vivía cerca de un tren y en una zona del Chaco. Y que él, en lugar de ponerse a dibujar animales o árboles, como hacía cualquier compañero de él se ponía a dibujar letras, ya desde Mirá. chiquito, ¿no? Y cómo las cosas de chico te terminan marcando de alguna forma. Sí, incluso las carátulas, ¿no? Las carátulas de las distintas materias, las súper ornamentaba y hacía lo que después me enteré que se llamaba lettering. Por supuesto que con mucha impericia, ¿no? Todo desde una intuición bastante poco técnica, cero técnica en verdad, era más. Y después, bueno, pasaron los años y cuando estaba en quinto año yo tenía muchas inquietudes por la psicología. Entonces, cuando me fui a anotar ahí a Ciudad Universitaria, al CBC, me fui a anotar a psicología y a diseño gráfico. Y digo, bueno, durante el primer año va a haber materias en común, voy avanzando y después veo. Y, ese contacto con el primer contacto con la UBA fue una señora que me dijo, no, pibe, el sistema no me deja anotarte en dos, elegí una. Y bueno, yo estaba en FADU y qué sé yo. Dije, bueno, arrancamos por diseño gráfico. Y el primer año, en los primeros meses, sobre todo después del CBC, que lo hice un año, eh, no me gustó para nada. Me parecía o sea, aburridísimo todo. Tenía que recortar papelitos y a mí lo que me salvó, lo que yo soy diseñador gráfico, siempre lo digo cuando tengo oportunidad, gracias a que tuve la suerte de que me tocó tipografía con Rubén Fontana, Mm. y entonces ir los viernes a la noche, al principio era como qué horror ir los viernes a la noche a estudiar, pero después era lo que más esperaba en la semana, porque Rubén Fontana, más allá de lo que después fui entendiendo de a quién tenía enfrente, cosas que yo no sabía en el momento, sin saber quién era, a mí me transmitió una pasión por las letras y por el diseño, y me acuerdo clases enteras de él hablando del detalle con una minuciosidad y un amor, y una humildad además, que para mí eso fue como, bueno, algo acá tiene que haber, así que voy a seguir. Y no dejé la carrera gracias a Rubén Fontana, que ni lo sabe, pero bueno, un día tal vez tengo la suerte de decírselo en persona. Mirá vos. Y después, bueno, Bueno, nada, me enganché con la carrera, yo no tenía compu, entonces laburaba en un estudio de diseño, que eran gente grande para mí, pero tenían 28 años, eran re pibes, pero bueno, para mí eran enormes, o sea, como gente grande. Y bueno, no tenían un mango, entonces yo era cadete. Mi paga era todos los días, una hora por día me enseñaban a usar el Photoshop, el Illustrator, y a cambio yo iba a las imprentas y se daba mates y claro. presenciaba las reuniones con los clientes y bueno, y así empecé. Eh, Mira, y vos que decís sí, de Rubén, eh, fue una de las cátedras con más profesionalismo que tuvo la UBA. Yo me acuerdo, tengo una relación de amistad con Pablo, con su hijo, que de hecho hicimos el último vivo con él. Y ellos, según me contaban, escenificaban las clases. O sea, con todo el equipo de docentes, practicaban las clases en forma privada. O sea, cosa no que sabía. pocas cátedras lo hacen. Eh, Increíble, no sabía. sí, sí. Como La una verdad especie que perdón que me mueva tanto, pero bueno, todo estoy con el bien, celu, así medio mudándome a donde no hay frío en la casa. todo bien. Eh, y Se te escucha un poquito, se te escucha un poquito entrecortado. me gusta. ¿Se entrecortó? ¿Se Eh, entrecortaba? se te ve Bueno, un poco acá pixelado y un poquito entrecortado.
Ok, acá hay mejor señal. Volví al lugar del frío, no pasa nada. Lo que te decía es que Abrigate. a los 29 años volví a tener una crisis, ya no de dejar la carrera porque me había recibido, pero sí de dejar el diseño. Y lo que me reconectó con el diseño fueron las aulas, que ahí fue el descubrir mi vocación real, que es, bueno, está en el ámbito de la comunicación, pero el hecho de poder compartir el conocimiento, no sé, el espacio del aula a mí me enamoró, no sé, como una especie de Bien. eso, ¿no? Como de algo inesperado. ¿Y vos en qué cátedra entraste? Dando clases en Sí. Volkovich, diseño DG2, Volkovich. Ahí Ah, estuve casi 6 años, bien. aprendí mucho, empecé dando clases como auxiliar de Carlos Carpintero, que lo vi que entró, no sé si habrá salido, siempre le digo que aprendí muchísimo de él, aunque él con su humildad medio que me lo, no se hace cargo, pero es la verdad. Y bueno, y después mucho aprendizaje en el día a día, ¿no? Y en distintos ámbitos. Unos años después de empezar a dar clases, arranqué a dar clases en este proyecto que, bueno, que tal vez algunos eh, alumnos conozcan, que es dar clases en la cárcel, llevar el diseño gráfico a, bueno, no sé, a lo que yo llamo por ahí muy generalmente a los márgenes de la sociedad, ¿no? O sea, el diseño es A ver, necesario porque porque solamente, porque si el me- diseño es necesario, solamente tenemos acceso a los que tenemos guita. mm, Está a mal, ver, es injusto. es algo que me interesa mucho que cuentes, porque me parece algo totalmente disruptivo y divergente, ¿no? Eh, pero, ¿qué está antes? ¿Activismo gráfico o las clases en la cárcel? Es que ¿Fue todo no están paralelo? escindidos, no están escindidos. Te diría que incluso cuando yo doy clases en una universidad privada, forma parte de mi rol activista, que es no solamente enseñar las reglas del diseño, de la tipografía, no sé, de la forma, del afiche, etcétera. Digamos, se trata de, para mí, también transmitir un modo de ver la profesión que está muy lejana a como a mí me formaron, que es una cuestión como de elites, ¿viste? Medio como que el diseñador gráfico, cuando yo estudiaba, los profes iban con plumas por los pasillos, ¿viste? Como divas. Y todo bien, ¿viste? Yo admiro a muchos diseñadores, pero no a tantas personas dentro del diseño. Porque, bueno, me parece que es un error, digamos, como todo lo necesario tiene que ser para todos. Eh, y el diseño es realmente transformador. Pasa que no nos enseñan mucho los programas académicos a estar atentos al trabajo de campo, ¿no? De las problemáticas más como de los márgenes, lo que llamo márgenes para, bueno, para sintetizar, pero eh, Yo y creo si que hay en un eso margen en este mundo, perdón que te interrumpí, si hay un margen en este mundo es una cárcel, que es el margen del margen. sí, sí, Este, totalmente, totalmente. Yo creo que con respecto a lo que decís de los docentes con la pluma, poniéndole nombre Art Pen, porque eran todos con Rotring, eh, eso es cierto. Yo creo que tiene que ver también con un tema de escala, ¿no? Es tan masiva la uva en diseño que dentro de la ensalada tenés de todo. Porque esos van a estar y van a seguir estando. Y van a seguir estando los otros también. Digo, hay de todo. Eso es lo que por ahí la hace hiperplural, me parece, ¿no? Como universidad. Pero sí, hay de todo. Y también hay sí, tipos que los ves con la Art Pen, o los veías con la Art Pen, y le quedaba bien también. Digo, hay de todo, ¿no? sí, Eh, pero pasa que cuando una persona de la talla del legado que sigue dejando una persona como Rubén Fontana, y es humilde, si hay alguien que tiene motivos para no serlo, es una persona como Fontana. sí. Y de golpe lo tenés ahí enfrente, atento a la pregunta de cualquier alumno, aunque sea de primer año, que no sabe nada. Y entonces ya después mirás medio de reojo al que se la cree. Sí, sí, es verdad.
no sé, por lo menos me pasa a mí, ¿no? Y para a mí me baja mucho eh, esa, la consideración de una persona cuando se la cree. Es como, no sé, es tan artificial incluso, es como, hasta lo veo como una debilidad, ¿no? Que necesita como ponerse toda Sí, esa armadura para salir a caminar y hablar, no sé, me parece, sí, realmente eso pasa y creo que va a hace seguir todos los pasando. ámbitos. Sí, sí, sí. Eso creo que se da en todos los ámbitos y en ámbitos tan masivos en donde tenés de todo. Eh, pero bueno, a ver, volviendo a la cárcel, porque es algo que me llamó mucho la atención desde que empecé a conocer tu historia, ¿no? ¿Cómo llegaste a la cárcel? A, a la parte educativa, me refiero. Sí. Primero lo primero, me enteré que existía el programa UBA 22 y que aparte existe desde la vuelta de la democracia, desde el año 85. Pasa que como muchas de las cosas realmente importantes, no sé, no tiene mucha prensa. Eh, y bueno, me enteré y medio que me lancé de cabeza, ¿no? Primero me traté de contactar con una persona que ya me habían comentado que daba clases ahí hace más de 30 años, que es una ingeniera, Estela Camarota, que ella coordina la carrera de administración allá adentro. Perdón, ciencias económicas. Todas las carreras de ciencias económicas las coordina ella adentro de la cárcel de Devoto. Mm, Y bueno, me contacté con ella, le dije, mira, soy docente en FADU, no hay nada de diseño que veo ahí en la cárcel. eh, ¿Qué puedo hacer? Estoy a disposición. Y claro. ella, que es una persona muy especial, imagínate, más de 30 años dando clases en una cárcel, no es fácil, siendo mujer, eh, siendo mujer hace 20 años aparte, el servicio penitenciario, todos los prejuicios que puede haber. Eh, y ella enseguida confió, me dijo, vos venite a casa con una foto carnet. Y yo fui, y no entendía bien por qué. Y después me enteré que esa foto carnet era para eh, lo que era el free pass para entrar a la cárcel al centro universitario las veces que quisiera. Ah, Una cosa que imagínate que alguien te conoce y a los 10 días te da un free pass para entrar a un lugar como este. O sí, sea, o se sea, alineaban muchas cosas, ¿no? ya Por dio supuesto que por existe hecho que la inquietud, entrabas. existe la inquietud personal, existe la caradurez de ir a tocar una puerta, pero también la suerte de que te tenga acompañar, que de frente tenés una persona que te abre la puerta, en Claro. un lugar bastante hostil, además. Mm, Eh, y, y me dijo, vos no te preocupes, que siempre hay algo para hacer. Yo le hablé a los chicos de vos y te van a estar esperando. Y un bueno, poco de miedo también, ¿no? me dio un poco de nervios, obviamente. Y bueno, la primera vez que fui, tuve una primera reunión con una serie de detenidos que estaban armando una cooperativa de trabajo para autogestionarse el trabajo. Eran estudiantes de administración y de derecho, no de diseño. No hay diseño ahí adentro. Pero se dieron cuenta, estudiando el mercado, que era sencillo como implementar una imprenta como cooperativa. Y cuando les pregunté qué sabían del tema, me dijeron que no sabían nada y ahí fue como, wow, como que se me alineó todo. Dije, bueno, acá, dije, muchachos, si ustedes me lo permiten, voy a empezar a venir todas las semanas a enseñarles lo que sé. Y al año y medio de ir todas las semanas, acompañado de colegas y de exalumnos que organizamos para poder turnarnos e ir, que sea una experiencia más enriquecedora, eh, bueno, al año y medio la cooperativa ya tenía conformación, estaba registrada como, digamos, legalmente, y hoy en día trabajan, tienen su espacio en el ámbito libre y reciben a otros presos que salen libres para si no pueden darles trabajo, pero al menos contenerlos porque la salida de la cárcel es muy compleja. Algunos tienen problemas de adicción o tienen, no sé, una familia que mantener y bueno, la tentación de volver a delinquir está ahí nomás todo el tiempo Mm, porque no hay una contención fuerte del Estado para hacerles un seguimiento. Entonces por ahí sale una persona que se recibió de abogado, pero no tiene laburo, se recibió de licenciado en letras y no tiene laburo, pero sí una familia que mantener. claro. Entonces, bueno, la cooperativa es alucinante en este sentido, porque no es solamente una imprenta eh, armada y gestionada por expresos y sus familias, Y sino que a es un nivel, faro para que otros presos sepan que se pueden organizar y salir adelante desde un oficio. y a nivel Eh, recursos.
porque vos me decís imprenta. Yo lo primero que pienso es por lo menos Sí, una tipográfica, no sé, algo, sí, una offset. O sea, ¿cómo conseguiste máquinas? sí. Porque además de tus conocimientos, por otro lado, además de tus conocimientos como gráfico, no sos oficial maquinista. No, no, todo lo que es y tecnología gráfica, por ejemplo, la daba un exalumno que sabía de eso. Yo me ocupaba más de teoría del diseño y de cuestiones de Photoshop, Illustrator, cuestiones más como de la herramienta. Y después con respecto a la guita, lo que hicimos fue aplicar a convocatorias de financiamiento de la UBA, que se llaman UBANEX. Lo ganamos 2 años seguidos y eso fue un bastante guita que pudimos meter al proyecto para la compra de equipamiento que es carísimo. Y después mucho ellos. En verdad lo que hice yo fue aportar mi granito de arena a un proyecto que emprendieron un grupo de ex detenidos. Eh, no es que esté minimizando mi participación, creo que fue importante, pero no es mi proyecto. Es un proyecto en el cual tengo el orgullo de haber sido parte. Sí, Eh, digamos, no, vos sos un eslabón, un pero eslabón. todos los eslabones son importantes. Todos, Si todos. no la cadena se rompe. Y después, al poco tiempo de ir a la cárcel, nos dimos cuenta que estábamos invirtiendo mucha energía para un proyecto que solo incidía en 10 personas, a lo sumo. Y en Devoto hay 1.700 personas. Entonces, la pregunta fue, ¿qué podemos hacer para armar algo en paralelo, en simultáneo, donde puedan acceder otros detenidos? Entonces armamos un taller extracurricular que es el de afichismo, que es un espacio de reflexión sobre derechos humanos que lo plasmamos al formato afiche. Entonces, ese taller es cuatrimestral, ya pasaron más de 500 alumnos y reciben un certificado. Y bueno, la producción gráfica de ellos es alucinante. Algunas cosas habrás visto. Los que estén mirando esto y no conozcan, en mi Instagram yo voy publicando lo que hacen. Y en mi página web, que es coco.com.ar, en la sección talleres, ahí pueden ver dividido por años un montón de los afiches que hicieron mis alumnos en la cárcel de Devoto. Que es alucinante, ¿por qué? Porque, bueno, yo hago afiches sobre derechos humanos. Es como también otra de las patas activistas eh, que para mí son importantes, ¿no? Pero es mi obra personal. Ahora, esto es la formación de grupos de reflexión sobre estos temas y producción de afiches en manos de personas que nunca antes habían diseñado y con elementos muy rudimentarios, porque no hay compu para todos, hay, bueno, lápiz, papel, lo que nos van donando, presupuesto Claro, no hay, casi que ponemos plata, pero es claro. impresionante porque aprendemos todos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Extraño mucho porque ahora desde la pandemia que no estoy pudiendo ir, pero este proyecto ya lleva 8 años de ir todas las semanas a la cárcel eh, bueno, a compartir lo que es el diseño y la comunicación visual como herramienta para poder expresarse y para poder eh, alzar la voz en un montón de derechos que no solo en la cárcel no se cumplen, sino, bueno, en la vida libre. ¿Cuál fue por ahí la traba la traba mayor con la que te encontraste? Por un lado por parte de los presos y por el otro lado por parte del servicio penitenciario. Si hubo. De los presos ninguna, cero, todo lo contrario. Del servicio penitenciario, poco. A ver, eh, a veces digamos, es una cárcel de máxima seguridad, entonces a veces nos hacen problemas para entrar un pendrive. Hay que pedir autorizaciones, viste, todo es muy burocrático. Entonces, trabas de impedimento no recibí, yo creo que también en parte porque estoy bajo el ala de Estela Camarota, que está hace 30 años y es toda una institución ahí adentro. Eh, pero, digamos, no son impedimentos, pero sí son obstáculos. Poder entrar, Claro. no sé, libros, poder entrar una resma, poder entrar, no sé, una trincheta y una tijera, entiendo que no me dejen entrar, es lógico, es una cárcel de máxima seguridad,
Mm. pero una resma de hojas o libros para la biblioteca, ¿viste? Y esas cosas son un embole, porque por ahí ves que, no sé, si entran, no sé, un medio de comunicación con presupuesto a hacer una entrevista ahí adentro, entran con cámaras sin problema y yo que soy un docente no puedo entrar un pendrive. Y por Entonces ejemplo, es medio injusto. en ese sentido, porque me imagino que has hecho trabajos con técnicas de collage, probablemente. Sí, 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 Y principalmente de ahí, collage. bueno, ¿y ahí cómo haces? ¿O es un collage digital? No, no, collage a mano. ¿Y con qué ¿Cómo hago con cortas? qué? Porque si... A mano. Ah, lo cortan todo a mano. A veces a mano, a veces con regla. A veces consigo alguna tijera que ya está dentro del CUD autorizada, pero son difíciles porque es como, fue difícil conseguir. Entonces por ahí voy a la biblioteca y la persona de la biblioteca tiene ahí algún elemento autorizado. Y una vez pedí autorización para entrar tijeras, las de jardín de infantes, que son de plástico y punta redondeada. No tuve problema, entonces, bueno, esas se mantuvieron durante un tiempo. Lo que pasó esa vez es que cuando terminó la clase, de las 6 que entré, o 5, quedó una. Pero bueno, nada, para alguna utilidad, es que hay elementos que son preciados, realmente. Y, digamos, y esto no es una tijera que pueda ser eh, peligrosa para nada. Imagínate que las usan los chicos en jardín de infantes. Eh, Mira, justo los y otros días estábamos hablando con otros directores de otras carreras, pues estamos teniendo reuniones con el tema de los ODS, que los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y, y está muy interesante porque estamos debatiendo sobre cada uno. Y el objetivo número 10 que habla de esto de la igualdad, está muy bueno porque justo tiene referencia con esto, ¿no? De hasta qué punto somos todos iguales, o cómo los gobiernos, los estados nos hacen sentir de que somos todos iguales. Porque en estas cosas me imagino que es donde tenés que hacer todo lo posible para poder revertir esto, ¿no? Desde el laburo que vos hacés, nada, y los obstáculos, ponele, uno de los obstáculos me parece que tiene que ver con esto, que por ahí ya para vos debe ser algo totalmente superado, pero el no poder entrar a una trincheta, no poder entrar a una tijera, también es un tema. Aunque sí, parezca una pavada, pero no lo es, porque también hace a, a la producción del tipo que tenés enfrente, ¿no? La persona que tenés enfrente. sí. Eh, y con, Pero también esa dificultad material fue la puerta de un gran aprendizaje, que es que el diseño gráfico no requiere necesariamente. El diseño gráfico profesional, en el campo del mercado profesional actual, obviamente necesitas una compu, internet, ¿no? Para estar a la par. mm, Pero para comunicar visualmente no. Es decir, en un ámbito como la cárcel, generar un afiche bueno, incluso con esa materialidad y con ese lenguaje rudimentario que te da tener pocos materiales, no necesariamente es negativo. Eh, yo creo que forzó a muchos a poder explorar recursos que ni se imaginaban que tenían, y que ni me imaginaba yo. Cuando lanzamos este taller en la cárcel, lo primero que pasó es que se anotaron 120 personas en una semana. Yo estaba yendo para darle clases a 10. Entonces, lo material fue lo primero que me preocupó. Y a la vez fue lo primero que me hizo entender que el diseño gráfico no requiere necesariamente de todo eso. Por lo menos el cartel social. Que si vos tenés claro. algo auténtico para decir, si tenés una verdad y algunos recursos, eh, algún conocimiento o alguna guía para no estar como eh, siendo, digamos, lo primero que pasa es que hacen dibujos y no afiches. Entonces, nuestro trabajo es guiarlos hacia esa síntesis para que sean potentes sus ideas, pero no hacemos más que eso, que guiar. Y con respecto, Incluso sí, en la perdón. teórica de afiche no hablamos de retórica, para mantenerlos lo más ajenos posible a academicismo. Mm, Y surge solo, surge muy espontáneamente. mira qué bueno.
eh, porque también es raro dar afiches sin retórica, ¿no? Que Pero es la está clave, buenísimo, pero claro, surge sola. Y ahí dijimos, bueno, nos callamos la boca, veamos lo que surge sin nuestra intervención. Y yo creo que tiene mucho que ver con la necesidad humana de expresarnos. Y en un contexto que está literalmente, de una persona que está literalmente encerrada, esa necesidad se multiplica. Porque nosotros no, tenemos posibilidades de expresarnos todo el tiempo y sabemos que hay un otro, una otra, un otro que nos quiere escuchar. En la cárcel pasa lo contrario. claro, Saben que probablemente el afuera no tengan la más mínima intención de escucharlos en una gran proporción. claro. Y Incluso a callarlos. y con- Entonces, esa perdón. oportunidad de libertad total para expresarse es explosiva, aunque sea con lápiz y papel. Con respecto a eso, ¿tenés algún caso paradigmático de algún chico que, nada, incluso que haya salido y que haya encarado el tema del diseño? ¿Tenés algún caso así? Sí, bueno, los de la cooperativa, ni hablar, que se dedican hace años a la gráfica, Mm, eso es impresionante. Y, y después lo que hay más que nada son como casos de personas que ni sabían que sabían dibujar y que por primera vez tuvieron la oportunidad de hacer algo creativo me lo manifestaron terminando el taller con mucha emoción. Y yo creo que ese clic del pensamiento proyectual, que no es solamente crear, todos con un lápiz y un papel desde chiquitos podemos, digamos, hacer algo creativo, digamos, crear algo de la nada. Pero acá se trata también de la incorporación del pensamiento proyectual, es decir, el tener un objetivo y caminar hacia ese objetivo tomando decisiones. Entonces, ese destrabar el pensamiento proyectual, que yo creo que lo tienen muchísimas personas más allá del diseño gráfico, es decir, una persona que estudia, qué sé yo, cualquier carrera con un objetivo, proyecta. Pero una cosa que vi ahí en una proporción alta son personas que no, que piensan el día a día, por necesidad, por haber crecido envueltos en la necesidad de pensar el día a día. Y ni sí, hablar después dentro de la cárcel, que es bueno, es el hoy, y bueno, y hoy terminar el día lo mejor posible. claro, Entonces, no me refiero al diseño gráfico, sino el hecho de pasar por un ámbito, por un pabellón y por una instancia educativa, hacen que digan, bueno, yo puedo recibir un diploma, yo me voy a esforzar por tal objetivo. Si tengo tal diploma y después sumo otro diploma y otro, eso va a hacer que mi calificación dentro de la cárcel aumente y que yo le pueda mostrar mis avances a mi familia, pero también a un juez. Entonces empieza a aparecer la cuestión del pensamiento proyectual en el día a día. Hace unos años, mira, te cuento algo alucinante. Incorporamos al taller de diseño como primer ejercicio el diseño de logotipos. El diseño de signos de identidad, que podría ser un logotipo o un isólogo, lo que sea. mm, Pero nuestro planteo es, eh, la consigna es, ¿qué les gustaría hacer cuando salgan? Antes de hablar de logotipo. Entonces uno por ahí dice, y a mí me gustaría tener una remisería, yo quisiera trabajar en la pizzería de mi familia, yo quisiera recibirme de abogado, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tenemos esa charla, que cada uno se proyectó a sí mismo en libertad hacia afuera, es, bueno, ahora queremos que diseñen el símbolo de ese proyecto. De la pizzería, de la remisería, tu logo como abogado, como estudio de abogados, y es espectacular, porque es una introducción al pensamiento proyectual que después aparte ayuda mucho cuando llegamos a la parte de afiche, porque ya tienen esa idea de que no importa lo que hagas el primer día, es un ir mejorándolo de a poco hasta llegar a la versión mejor posible, y, que también se constru- puede proyectar con... y los chicos construyen, los chicos, los estudiantes, construyen también su imago, ¿no? Su estructura desde el primer día. Sí, exacto. Está buenísimo. Una vez un chico me dijo, estábamos hablando, y me dice, porque nosotros los delincuentes, y yo lo frené en seco, le digo, ¿cómo nosotros los delincuentes? Le digo, yo jamás te veo como un delincuente, yo enfrente tengo un alumno. Que vos estés acá es una circunstancia de la vida,
una mala decisión, etcétera. Pero ahora depende de vos serlo o no serlo. Claro. Nosotros acá estamos frente a alumnos, no frente a delincuentes que están estudiando. Y el pibe se quedó, nunca se había pensado a sí mismo de otra manera que no fuera como alguien que después puede salir a delinquir. O sea, su identidad era la de soy delincuente. Y Bueno, por primera vez como que, lo que pero pasa no, es que el no me voy a olvidar sistema su te cara lleva nunca, a eso. El sistema te lleva a eso porque es un sistema obviamente, perverso, ¿no? por supuesto. Mm. También el sistema te lleva. Sí. Y bueno, ¿cómo linkeás eso con activismo gráfico? ¿Cómo empezaste con activismo gráfico? Activismo gráfico, para mí, para resumírtelo, es una buena etiqueta para poder englobar todo lo que hago. Ya sea estar en el aula en una universidad privada o en la cárcel, haciendo mis afiches o el proyecto OSA para juntar guita para comedores o lo que sea, todo está encuadrado dentro de la lógica de alinear lo que pienso, lo que digo con lo que hago. Que a veces me sale mejor y a veces no me sale tan bien, pero intento. Y creo que se trata de eso. Y a eso sumale que para mí una clave del activismo tiene que ver con la difusión, no solo con el hacer. Hago lo que hago porque creo en esto y además lo difundo. ¿Por qué? Porque al difundir uno puede contagiar a aquel que por ahí está en la misma y no sabe cómo canalizar sus inquietudes sociales. Bueno, yo fui encontrando estos canales. No digo que sean los únicos, ni por casualidad, ojalá que no sean los únicos, son los que yo fui encontrando y ojalá vaya encontrando algunos nuevos o distintos o que vaya creciendo. Yo lo que deseo más que nada es federalizar el proyecto de diseño en cárceles, cosa que no es nada sencillo porque necesito presupuesto, necesito, no sé, que me banque alguna, no sé, o el Estado o una institución, y tener tiempo porque también tengo una familia, entonces es difícil, Claro. ¿no? Porque son cosas que aparte nunca tenés presupuesto, siempre a pulmón. Pero bueno, nada, yo creo que se trata mucho de hacer justamente eso, lo que podemos. Ni más ni menos, Sí, lo que aparte, podemos. Y a veces, los, yo creo que siempre podemos más de lo que creemos. aparte del tipo de proyecto que vos pensás, también está muy pegado a, no te digo a proyectos políticos, pero a proyectos que están muy linkeados con el Estado. Y a veces el Estado no responde, a veces sí, a veces no. Entonces, Sí, se hace complejo. sí, con decisiones políticas que no necesariamente son del Estado, porque por ejemplo, yo doy Sí, clases en la cárcel a través del el proyecto UBA 22, pero me banca la Universidad de Ciencias Económicas. Y cuando doy el taller de diseño en cárcel de menores, que de eso no hablamos, y di clases un año y medio, fue a través de la Facultad de Filosofía y Letras, y no de FADU. Ninguno de los dos talleres están bajo el ala de FADU. Entonces también es necesaria decisión política, no necesariamente del Estado. Y ahí entonces, tiraste, ahí tiraste una que me dejaste revoloteando. ¿Diste clases para reformatorios de menores sí, llamémoslo cárcel de menores, o se llama cárcel? se llaman, tienen un eufemismo bastante que me causa un poco de gracia y tristeza a la vez, que es centros de régimen cerrado de minoridad para arrecios hábiles, no sé, son cárceles para... Es una forma de evitar decir que hay cárceles para menores, pero hay cárceles para menores. Y eso sí es mucho más duro que la cárcel de adultos, mucho, muchísimo más duro, porque son pibes, porque eh, son muy chicos, ¿viste? Y, y ahí lo que noté es un daño estructural jodido, ¿viste? Mm. Eh, me, me, me cuesta, eso es un proyecto que me cuesta mucho, muchísimo. Pensé en dejarlo muchas veces. Ahora se cortó por pandemia igual, o sea que eso me facilitó la tarea de no estar yendo y de estar como con la dicotomía de si seguir o no. Pero cuando siga voy a estar como ahí de nuevo replanteándome si seguir yendo o no, pero eso es más que nada no porque no sea importante, sino porque es un poco más lo que me daña que lo que... no, no, es difícil, es muy difícil, me Es cuesta que, mucho. es que para todo este tipo de proyectos, me parece que uno también tiene que tener
o una fuerza especial o estar preparado de alguna forma, porque así como vas a ver un montón de logros, también en el proceso me imagino que te debes cruzar con un montón de cosas, ¿no? Eh, Sí, sí, porque aparte, yo te digo, los detenidos o la cárcel de menores. Y entonces, eh, necesariamente en tu cabeza se evoca una abstracción que no tiene ni nombre, ni apellido, ni voz. ¿Sí? Son esos individuos que no conoces, entonces no tenés por qué como... Pero para mí ya tienen cara, tienen voz, tienen nombre, apellido, una historia, algunos les conozco la familia. Entonces es duro, ¿viste? Cruzar esa puerta para entrar o para salir, porque cuando salís también sabés que la persona queda adentro, cuando, no sé, hay un pibe con el que me encariñé mucho en menores que un día llegué y se había escapado. Y entonces vos sabés que se escapa y ese pibe no es que está bien. De hecho, volvió, cuando volvió, porque lo agarraron, volvió re flaco, volvió después de haber estado durmiendo en la calle, cagado a piñas. Entonces, es difícil, ¿viste? Como, mm, porque, bueno, porque es un pibe al que yo llego y le doy un abrazo. Y además, mientras empecé ese proyecto, yo recién era padre, había sido padre. Entonces, ¿viste? Como que es durísimo, es durísimo. sí, sí. Pero bueno, hay que estar y qué sé yo, me parece que son proyectos que, que son importantes, es importante que estén. Y por ahí hay un pibe que tenían menores que tenía un talento para el lettering increíble. Y yo lo agarré un día y le dije, loco, le llevé un montón como de trabajos de colegas que hacen lettering increíble, Pellizo, Panda. Y le dije, estos amigos míos viven de esto, se puede vivir de esto. Y yo después le perdí el rastro, porque después lo trasladan o queda libre y le pierdo el rastro. Pero bueno, viste, intentando o deseando poder sembrar en él esa proyección. Eh, También hay una realidad, me imagino, como desafío tuyo, que también es difícil por ahí generar un clic en gente que por ahí hace años que está con una vida terrible y que por ahí necesita un montón de clics para poder llegar a cambiar. No me refiero de todos, pero me imagino que si llegaron a donde llegaron es porque vienen con una sumatoria de cosas. No fue, si bien podés tener algún caso que tenga un desliz, pero hay muchos que probablemente tuvieron un montón de situaciones complejas en su vida que hicieron que desencadenen eso, ¿no? Eh, sí, esto te lo son digo muchos también para clics. esto te lo digo también para alentarte a que si bien vos pones en tu mochila un montón de cosas, que depende del laburo tuyo, pero también depende de muchas otras cosas, ¿no? Eh, Sí, porque debe ser complejo. sí. Y el primer obstáculo en menores es, para mí, como profe, es que te miran con desconfianza. O sea, ¿y vos quién sos? En adultos ya conocen que hay un centro universitario, que el programa de educación de la UBA tiene muchos años, algunos no lo saben, pero ya llegan y son guiados por los propios detenidos que vienen estudiando y que gestionan el espacio. Pero en menores es un pibe que por ahí entró y a la semana le dice, bueno, tenés que hacer el taller de diseño. O elegí entre tejer, diseño y no sé, y, y música, ponele. Y el Mm, pibe se mete y lo primero que... para un adolescente, ya sea en esa circunstancia o fuera, ya el adulto lo miran de reojo. Y claro, más, lo que piensan es, bueno, o sea, no tienen... Es como, nos miran como, somos la institución, somos parte de la institución, de la autoridad. Entonces ganarse esa confianza, que sepan que están del lado de ellos, cuesta, claro. cuesta mucho. Bueno, ¿cómo es o qué es Asociación Civil Ingeniería Sin Fronteras? Bien, qué bueno que me lo preguntes. Es como bien lo dice es su nombre, son principalmente ingenieros, pero no solamente ingenieros, ingenieras, y es muy interdisciplinar, pero llevar la ingeniería civil, la ingeniería energética, la ingeniería industrial, mecánica, a
zonas vulnerables de nuestro país. Principalmente tienen proyectos en el Gran Buenos Aires, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, en Ushuaia, bueno, en Salta. Es como eh, Médicos Sin Fronteras, pero ingenieros. pero ingenieros, exacto, exacto. Y Estela Camarota, a Estela Camarota, que me abrió las puertas de la cárcel, la conocí gracias a este proyecto que hace muchos años atrás, creo que 8 o 9, me convocaron para hacer la identidad visual de la organización cuando estaban arrancando y me enamoré. Me enamoré de ellos, del proyecto, yo estaba en la misma sintonía de estar llevando mi profesión al campo social, igual que ellos y ellas y ellas, porque fue fundado por un ingeniero y una antropóloga social, Adán Levy y Natalia Slachevsky, y, y bueno, nada, terminé siendo, yo les dije, miren, no tengo tiempo, no sé, no tengo tiempo, y terminé siendo el coordinador de la comunicación, co-coordinador de la comunicación durante varios años, además de diseñar toda la identidad. Es que Eh, te alcanza el tiempo para vivir porque, digamos, estás duermo muy poco, repartido. duermo muy poquito. Duermo 4 horas por día, 5 hace muchos años. Pero por insomnio, no por. Yo creo que el insomnio me lleva a hacer mil cosas, no al revés. Bueno, pero Eh, tu frase de cabecera, la vida es hoy, tiene que ver un poco con eso, ¿no? la vida es- Tiene que ver con eso. Para una cosa quiero aclarar. Hace varios años que sigo colaborando con Ingeniería Sin Fronteras Argentina, pero no trabajando como coordinador de la comunicación. Por ejemplo, Claro. ahora, el año pasado, me convocaron para diseñar una submarca que es Rayo, que es una empresa social lo que hacen es formar a personas de mucha vulnerabilidad económica en la instalación de paneles solares y después esas personas ya formadas instalan paneles solares y los venden en distintos lugares. Entonces, diseñé toda la submarca de Rayo que está muy asociada a la identidad de Ingeniería Sin Fronteras. Después, chusmenla en mi Instagram, estoy muy contento con ese trabajo, muy, muy orgulloso. Bueno, sí, yo algo vi en redes de, sí, muy, muy buena el logo que hiciste, el signo. Es Eh, simple, simple, tanto la sí, simpleza total máxima es que posible. no se necesita mucho. Digo, cuanto más simple, más contundente es. Y Bueno, creo que en los símbolos de identidad y en los afiches, sí, sí, sí yo, requieren esta síntesis. yo dentro de mis cosas de diseño que me gusta hacer, trabajo mucho con signo social. Y bueno, si entras en mi Instagram, vas a ver que tengo para hacer dulces. Ahí, Eh, ahí, ahí, haré. bien, a ver, por lo que estamos hablando es todo ámbito social, eh, todo ámbito relacionado a generar cosas en bien del otro. Y desde el punto de vista comercial, ¿trabajás o trabajás en educación y en lo social? Vivo de la docencia. Logré, Ah, después de muchos años, vivir de la docencia. bien. Eh, Así que poco, porque cuando digo poco, no sé, qué sé yo, poco y nada últimamente. No, cuando surge algún trabajo comercial, tiene que interesarme demasiado para tomarlo. Si no, lo derivo a colegas que sé que la rompen y que, bueno, siempre viene bien. No, Pero, por porque, ejemplo, cuando apareció Rayo, lo quería hacer yo. claro, La submarca de Ingeniería Sin Fronteras. Cuando, no sé, apareció Mamá Cultiva, que es un proyecto que admiro mucho, madres que lograron legalizar y organizar el tema del uso medicinal del cannabis. O sea, lograron un proyecto de ley en menos de un año. mm, Y yo me moría de ganas de que tuvieran un símbolo de identidad mío. Eh, pero bueno, después no lo puedo llamar comercial igual a eso, porque no es comercial no, pero el sentido bueno, estricto de la palabra. a ver, son preguntas que te hago porque uno ve el talento que tenés y que también está Gracias. bueno que lo... Ah, bueno, pero es un mérito natural que fuiste construyendo. Como les pasa a todos los diseñadores, que
es como el 90 más 10, ¿viste? 90% de sudor, Sí. 10% de don, pero eh, nada, me parece que hay un montón de proyectos comerciales que también podrían llevar tu nombre. Eh, qué sé yo, los trabajos que has hecho de afiches, el de Twitter, bueno, el del micrófono con la araña, digamos, son trabajos que tienen mucha elaboración retórica. Y me parece muy piola y nada, me llama la atención por ahí que lo comercial no esté presente. Lo Eh, hice durante muchos años y me alejó del deseo de diseñar. A mí, me pasó eso a mí en particular. Eh, entonces ahora lo selecciono con mucha... Soy muy celoso de mi tiempo. ¿Viste esto que decías vos, que necesitaste la vida es hoy? mm. Yo no sé si el segundo próximo voy a estar vivo, pero lo digo no dramáticamente. Es una realidad. Como un hecho Y, es real. y entonces me parece que eso a mí me condiciona mucho en el momento de elegir a qué le dedico tiempo. Y si yo no estoy haciendo algo que me enorgullece, prefiero estar jugando con mi hijo o tomando mate en la plaza. Está perfecto. No me va a cambiar más guita. Ya tengo techo, comida y la comodidad básica indispensable. Entonces, ¿para qué voy a estar poniendo mi tiempo en alterarme y en hacer cosas que al final del día no me enorgullecen? Eh, Ya, entonces, igual me costó varios años poder transicionar desde el trabajo comercial a la docencia y no estar y llegar a fin de mes. O sea, me llevó años, la verdad. sí, yo creo que Pero también bueno, hoy en llego a fin de esos, mes, tengo mis cursos, tengo mis clases, tengo mis talleres privados, cada tanto me invitan a dar una charla y bueno, qué sé yo. bueno, Con eso soy feliz. ¿Para qué yo quiero? soy de la misma filosofía, porque también en tanto en cuanto uno tenga un plato de comida en la mesa, está buenísimo que uno pueda canalizar su diseño, su profesión, para el lado que más le apetezca, ¿no? Eh, Estos, estos, eh, estos talleres privados, que no sé, el de afichismo o el de Power Logos, que cada tanto los voy haciendo, se complementan con mis clases en lugares privados. Y con eso, la verdad que vos, vos me vas a entender porque sos docente, la felicidad, y no me van a poder negar mis alumnos, si alguien está escuchando esto y es alumno mío, la felicidad con la que yo arranco cada clase, el deseo de estar ahí, no tiene precio, no tiene precio. sí, sí. Y listo, ya está. Y me da de comer, ¿qué más quiero? Yo a veces les digo a mis Sí, alumnos, chicos, yo no puedo creer que me paguen por estar corrigiendo sus entregas, que son espectaculares. sí, para el que es docente realmente es un sentimiento así como vos lo decís. Y lo lindo de la docencia es cuando ves todo el proceso, cuando El ves proceso es hermoso. cómo empezó y cómo terminó, ¿no? Eh, y Cuando ves que se relación... reciben, viste, la foto de los huevazos y todo eso, yo me reemociono. Sí, No puedo creer, digo, qué groso, ya está, lo sí, sí, logró. sí. Es re difícil recibirse. Y cuando Sí, ves que pase, que vos metiste ahí un poco en ese camino, no sé, para mí es hermoso. sí, lo lindo también me pasa, por lo menos a mí, cuando vos ves que un chico que empezó siendo un nene, hoy por ahí está a cargo de un proyecto recontra importante. Y decís, pucha, cómo avanzó, eh, que no es gracias a uno, es gracias a toda una estructura, pero que uno formó parte. Es como esto que vos decías del laburo en cárceles, que vos tenés una parte que no es menor, porque sos parte de esa cadena, ¿no? Y es muy lindo. Ya medio llegando al final de la charla, ¿tenés algún referente nacional, internacional que te vuele la cabeza en lo que haces, en tu profesión? Por ahí sacalo a Rubén Fontán. Que ya lo nombré. A mí Eso. me gusta mucho lo que hace Un Mundo Feliz, que son unos activistas gráficos con sede en Madrid,
que yo los vengo siguiendo desde que era estudiante, me parece alucinante todo lo que hacen. Eh, Admiro mucho el trabajo de Santi Pozzi como afichista, me parece espectacular. Admiro mucho el trabajo de Max Rompo, colegas nacionales, estoy diciendo. Admiro su buen gusto, es tan ecléctico, tan inteligente, Max. Eh, Admiro mucho el ímpetu, la energía y la verdad que tiene lo que hace San Espiga. Admiro mucho la experimentación de Jimena Díaz Ferreira, que ya diseña más también abocado al trabajo cultural y de discos. Mm. Admiro mucho a las chicas de la cooperativa de diseño, el modo en que se organizaron para también abocar su trabajo de un modo cooperativista y no sé, hay un montón, la verdad que me quedaría Sí, corto y sí, quedaría mal con varios, pero son los primeros que me vienen a la cabeza, que yo cuando sale algo que hacen estoy ahí atrás con mucha expectativa, porque eso es sobre todo mérito, son... eso es mérito de cómo creció también la profesión, ¿no? Porque en estos últimos años de mucha academia de diseño, ha crecido también muchos popes, mucha gente proba en esto. Eh, y, a ver, para terminar, una pregunta sencillita. Eh, ¿Cómo te ves vos como diseñador en el futuro? ¿Y a dónde pensás que puede llegar a ir el diseño en el futuro? Sí, re sencilla, qué malo. ¿Cómo me veo? No sé. Me veo más docente que diseñador. Me veo cada vez diseñando menos y más en las aulas. No sé si va a ser así, es algo que ahora, abandonando como el detalle de estar diseñando y de a poco, no sé, eso. Y al diseño, Más como director técnico que como jugador, digamos. sí, sí, puede ser. Sí, no lo había pensado con esa analogía, pero puede ser, sí. Más como formador Mm. que como diseñador. Y, y el diseño, la verdad que no sé, estamos en un momento tan incierto donde, no sé, la tecnología condiciona demasiado a la profesión eh, y no siempre para bien, pero no estoy en contra de la tecnología. Lo que digo es que cada vez que hay algún avance tecnológico, un software nuevo, lo que noto es una tendencia de mis alumnos a replicar modas y estilos y no experimentar. Entonces, eso no me parece tan bueno y creo que el tener recursos a disposición tan fácilmente, el bajar templates, tipografías de moda, filtros de moda, etcétera, ayudan al día a día, pero no ayudan demasiado a la conformación de nuevas voces en el modo de diseñar. Es algo que Eh, yo hablo mucho en mis cátedras, en diferenciar el diseño artificial del real, ¿no? Que yo le digo el diseño artificial cuando vos ves un trabajo y ves el brush de Illustrator, el filtro de Photoshop, cuando es más importante eso que lo que vos estás comunicando, ¿no? Y eso pasa yo mucho. creo que, sí, sí, y creo que a corto, yendo más a la cuestión activista del diseño, eh, yo soy muy optimista, pero a largo plazo. Al corto y mediano plazo el mundo va a empeorar, está clarísimo. O sea, nos estamos avecinando a algo horrible que es, no sé, lo vemos lo vemos reflejado en una desigualdad creciente, cada vez más polarizada en todo el mundo y además en la destrucción de los recursos naturales Sí. y que cada vez en manos de menos personas. Entonces, eso que es negativo para la totalidad del mundo va a requerir de más voces gritando. Entonces, por eso también tenemos que estar preparados, porque la mayoría de los problemas del mundo para mí son de comunicación, o tienen su solución o su posible solución en la comunicación. Entonces, ahí los diseñadores, que somos los encargados, los que sabemos de cómo comunicar visualmente, tenemos que estar preparados. Y Eh, ahí creo que el rol nuestro es importantísimo como formadores.
Poco, como mínimo, bajar la línea en la clase de, chicos, piensen a quién, si quieren seguir formando parte de comunicar mierda en este mundo que ya tiene demasiada mierda. sí. Entonces, Coco, tus oportunidades nada, las vas a usar para eso y yo lo pensaría 1000 veces. se nos está terminando el tiempo y creo que se me va a cortar. No, no te cortes. Te agradezco realmente el espacio que nos dedicaste, que me dedicaste. Y nada, seguimos en contacto. Me encanta el laburo que haces y te felicito. Gracias. Muchas Un, gracias, che. un Saludo a abrazo todos y grande. a todas y a todos. Puño en Dale, alto, siempre. nos vemos. Adiós. Nos vemos.